Hoy tenemos otro especial de VDD Todito, con un poquito más de términos. ¿Por qué creemos que el conejo come zanahoria? Origen de la frase más perdido que el hijo de Lindbergh. Entonces el término prensa amarillista, ¿por qué decimos? ¿De dónde viene el término elefante blanco? ¿Has escuchado hablar de UB40? Ese era que iba a decir, el de Red Red Wine. La expresión hay gato encerrado. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que nos estén acompañando en el día de hoy, y bienvenidos a otro capítulo de Viernes de Desmitificación, donde tratamos de usar toda esta información inútil para algo bueno. Y nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo este espacio, acompañándonos, apoyándonos, a nuestros amigos y familiares que siempre están con nosotros, y sobre todo a mi compañero de trabajo y mi buen amigo Joao. Buenas amigas y amigos, espero que se encuentren excelente. Nosotros aquí cumpliendo, sobre todo Mario, con un viernes de desmitificación nuevo. Nuestro compañero hoy se encuentra bastante indispuesto, pero sin embargo aquí está. Le dio el virus que está dando. Cuando uno no sabe qué cuando uno no sabe qué que le siempre dio. está dando. No Sí. importa cuándo dé, siempre está dando. Cuando uno no sabe qué le dio el virus que está dando. El que está circulando por ahí. Bienvenidos amigos, bienvenidas amigas a nuestro capítulo número 14, creo que es. Sí, ya en el 14. 14, bien. 14 semanas. Bueno, para que vea esto que iniciamos sin saber a dónde íbamos y bueno, ya llevamos 14 capítulos y esperamos Y todavía seguir no sabemos haciendo. para dónde vamos. Y tampoco sabemos para dónde vamos, pero aquí seguimos brutos pero Pero decididos. aquí vamos. Un abrazo enorme. Y bueno, Mario, ¿qué tenemos para hoy? Hoy tenemos otro especial de VDD Todito, con un poquito más de términos. Nos dimos cuenta que a la gente le gustó muchísimo este formato, así que vamos a tratar de implementarlo un poquito más seguido. Y es dando un poquito de luz y clarificación a algunos dichos, algunos términos, algunas creencias urbanas que rondan en nuestra vida diaria. Entonces queremos como mirar si qué es cierto, qué no es cierto, de dónde vienen y por qué se usan tanto. Y una aclaración, hay muchos de estos dichos o muchas de estas creencias que son muy usadas en Colombia más que en otros países de habla hispana, y es porque, bueno, es lo que nosotros nos referenciamos ya que crecimos allá, pero también hay unos que aplican a todas las culturas o aplican a la mayoría de personas latinas o de habla hispana, ¿no? Ujú. Y bueno, entonces, ya como se nos volvió costumbre, nuestros daditos para Vamos no con ir los en orden, sino dados. ir saliendo aquí. Hemos cuadrado 12 temas, unos más largos que Ujú. otros, y con el dadito vamos viendo en qué orden los vamos echando. Listo, entonces aquí estamos con los dados y vamos a echar el numerito a ver con qué empezamos el día de hoy. Hoy tenemos, no tenemos ningún tema específico, son términos en general. Así que vamos a echarle y mirar qué nos sale. Listo. Primer número es el número 6. El 6, 6 los es skinheads. ¿de dónde vienen los skinheads? Ok, resulta que cuando hablamos de skinheads, lo primero que se nos viene a la cabeza son neonazis. Son Ujú. los cabezas rapadas que crean disturbios, eh, digamos, en nombre de la xenofobia. Y resulta que la cosa no arrancó de esa manera. Esos no son los skinheads originales. Los skinheads originales estaban unidos era por la música, irónicamente, Ujú. por el parche, por la parranda y esas cosas. Bueno, los skinheads vienen de La, Inglaterra. la, la, pa- la parranda reggae. Sí, los skinheads vienen de Inglaterra. Resulta que
Jamaica, Barbados y otras Antillas, otras islas del Caribe, pues en algún momento fueron colonias inglesas, ¿cierto? Este Ujú. también era el caso de Jamaica, que en algún momento fue una colonia inglesa. Y resulta que después de la Segunda Guerra Mundial, Inglaterra pues quedó bastante devastada. Entonces era normal que llevaran gente desde sus colonias, incluyendo Jamaica, para que trabajaran en construcción. Entonces mucha gente aprovechó en Jamaica, pues, que era un lugar muy pobre, aprovechó este papayazo para viajar por barco hacia Inglaterra y de paso quedarse viviendo allá. Eso fue una práctica que empezó más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, estamos hablando más o menos del 50 en adelante. Ujú. Pero a finales de los 60 se dio una migración bastante importante de jamaiquinos hacia Inglaterra. Esos jamaiquinos pues eran de origen humilde, entonces llegaron a vivir a los barrios obreros, en donde se mezclaron con los muchachos jamaiquinos, hicieron amistad con los muchachos obreros de nacionalidad inglesa y se hicieron amigos. Entonces el reggae y el ska permearon la cultura inglesa. Y esto es muy bacano. Por ejemplo, si yo le preguntara a usted, Mario, por un grupo inglés de reggae, ¿cuál se le viene a la cabeza? ¿Ninguno? ¿Ha escuchado hablar de No, no UB40? sé. Yo before, ese era el que iba a decir, el de Red Red Wine. UB40 son unos ingleses que tocan reggae muy bien, con mucha Ujú. sabrosura. A mí desde niño me encanta UB40. Y digo, o sea, es raro, ¿no? Unos manes monos ingleses, aunque tienen Sí. tenían dos integrantes negros dentro de su formación. Astro, el A mí, corista. a mí me sorprendió la primera. Yo obviamente crecí con UB4 y mi papá le encantaba y lo escuchábamos mucho. Y yo, pues, uno nunca se ponía a ver quiénes eran. Ya Ujú. hace no mucho, así que hace unos 5 o 6 años vi realmente la foto de quiénes eran y me sorprendió. Claro, fue formado por los hermanos Robin Campbell y Ali Campbell, ambos Ajá, ingleses de origen obrero. Y la mayoría de la formación son blancos. Tenían dos negros, el teclista, que no me acuerdo el sí. nombre, y el Ujú. corista, Astro, uno de Rastas, que en Red Red Wine Ah, canta la ok. parte rapeada. Ujú. Resulta que, y bueno, y usted mira, por ejemplo, The Police tiene mucho de reggae. Se Sí. escucha canciones como So Lonely, bueno, no sé, se escucha lo primero que hacía The Police, tiene mucho reggae, mucha influencia del reggae. Eh, entonces fue gracias a eso, a esa compenetración entre jamaiquinos e ingleses. Esos muchachos jamaiquinos solían andar con botas, con pantalones pegados y con la cabeza rapada, ¿cierto? Y esa moda, Que era lo normal de la clase obrera, ¿no? Eran las botas grandes de trabajo y los jeans que hoy conocemos como algo muy de fashion, era ropa de trabajo. claro, claro, correcto. Entonces usaban jeans y usaban la cabeza rapada. Entonces a esos muchachos se le llamaban los skinheads, o sea, los cabezas de piel, algo así. Ujú. Entonces, esos muchachos se reunían a escuchar ska y reggae, pero sí les gustaba tomar y les gustaba las peleas, normal. Les gustaba mucho el fútbol, iban mucho a fútbol. Entonces, eran pelados que eran problemáticos, pero no los unía la xenofobia, los unía la No. música. Sí, Pero, no tenía nada que ver con racismo ni con partidos políticos ni nada de eso. Era más que les gustaba pelear y punto. exacto, no era, sí eran muchachos, digamos, sí, problemáticos. Pero, ¿qué pasa? Que ahí se metió la política en algún momento. Digamos, a finales de los 70, comienzo de los 80, se metió la política en eso. De hecho, había un partido que se llamaba el Frente Nacional, que usted sabe que los políticos utilizan mucho eso de buscar un enemigo y unir a su población contra ese enemigo, ¿cierto? Ujú. Sí, Eso es la normal. Por mejor forma ejemplo, de buscar votos es buscar un enemigo en común. de esa manera funcionaba el nazismo, por ejemplo. Decir, no, nosotros Ujú. acá estamos llenos de judíos, de gente inmigrante que nos quita el trabajo, que no sé qué cosas, tenemos que sacarlos. Y Exacto. le venden a la gente la idea de que por culpa de ellos es que estamos mal, entonces tenemos que sacarlos.
Entonces eso pasaba en Inglaterra porque no solamente habían inmigrantes jamaiquinos, habían inmigrantes también judíos, habían inmigrantes de muchas partes. Entonces, este partido del Frente Nacional, que era de origen, pues, digamos, de corte fascista, lo que hizo fue vender la idea de que los extranjeros nos están quitando el trabajo y empezó a reclutar de estos pelados skinheads que veían en los conciertos. También en esa época empezó a tener mucho auge el punk y los muchachos que escuchaban punk solían ser muy violentos. Entonces los del Frente Nacional, los políticos, empezaron a buscar en esos conciertos pelados para reclutar. Y como el partido era de corte fascista, utilizaban estos pelados para ir a agredir a la gente extranjera y sacarlos. Y entonces se fue creando esa cultura de que los skinheads eran xenófobos. Ujú. Y digamos, el acabose, digamos, ya lo que realmente los definió como gente, digamos, xenófoba fue unos ataques que hubo durante los años 80, eh, que fueron perpetrados por skinheads neonazis. Entonces, digamos, la prensa hizo lo suyo, la prensa amarillista aprovechó, Aprovecho. Ujú. aprovechó esto para decir que existían grupos neonazis llamados los skinheads. Y entonces, desde entonces se asocia el término skinhead a, Con neonazis. con neonazis, exacto. Pero sí, tan no es cierto que justo antes de eso eran parte de grupos activistas. Los skinheads también se conocieron por defender los derechos gays, por defender la igualdad entre razas. O sea, los skinheads como, digamos, clase obrera hicieron mucha labor activista antes de que se hiciera la connotación de skinheads con Ujú. el racismo, ¿no? Sí, señor, así es. Oiga, y también echando un poquito para atrás, si yo no sabía mucho de la vida de Bob Marley, pero por una película que hay en Netflix sobre la vida de él, que fue producida por el hijo de él, por Ziggy Sí, Marley, tengo que verla. ahí vi que realmente Bob Marley hizo su carrera fue en Inglaterra también. O sea, a él lo sacaron de Jamaica porque lo consideraban un guerrillero. Digamos, los partidos Sí. políticos de Jamaica lo consideraban un guerrillero, su familia sufrió atentados y entonces él lo que hizo fue De irse de Jamaica. Jamaica a Inglaterra y, por ejemplo, su álbum más importante que fue Exodus, él lo produjo fue en Inglaterra. Y él su carrera tocando en sitios y todo eso, digamos, su carrera prosperó fue en Inglaterra. Luego con el tiempo pues pudo volver a Jamaica, pero vea, o sea, es que Inglaterra fue cuna del reggae y el ska. Por esos ejemplos como los que le ponía ahorita, UB40, The Police, y hay muchos otros ejemplos de grupos, eh, digamos, de reggae y de ska que son ingleses y que eran de gente inglesa. Sí, no, sin duda Inglaterra siempre ha sido la cuna de muchos cambios en la música, ¿no? Pues por eso mismo, porque como fueron un imperio tan grande y colonizaron tantas culturas y tantos países de diferentes lugares, y toda esa gente llegó a Inglaterra eventualmente, toda esa combinación de ritmos y de culturas hicieron tantos cambios en la música, como el rock, el reggae, el punk. em, Sí, no. Así Inglaterra, es, Londres, sobre todo, o alrededor de Londres ha sido cuna de muchos cambios. así es, Independientemente, pues, de lo malo que hicieron, ¿no? Inglaterra como imperio. así es, correcto. Y entonces hoy en día existen skinheads tanto de los originales, de los que entienden por qué son skinheads, y Ujú. existen skinheads neonazis. Pero los skinheads, digamos, que comprenden su origen, suelen llamar boneheads, como cabezas huecas, a los skinheads neonazis. Ajá. Pero Los así es. Boneheads. Pero entonces de ahí Muy bien. viene, o sea, los skinheads nacieron como gente que los unía el gusto por la música. Y terminaron Sí, no tenía juntando, o nada sea, que ver, no tenía nada que ver con raza ni nada, era más un estilo y eran negros, ¿no? característico de la, sí, sí, un estilo característico de la clase obrera, pues. Ujú. Y habían Ya, skinheads digamos, negros y otro. skinheads blancos. Ujú.
No sabías, lo que no sé si habían skinheads asiáticos, eso sería bueno no saberlo. Ah, no, ni idea. No, o skinheads latinos. ¿Cómo es que le llaman a los latinos que se creen nazis? Los Eh, morenazis. ¿Sí? No sabía. Por ahí yo escuché una vez un cuento, yo no sé si será cierto o no, y en un grupo, no me acuerdo de qué país, no sé si era colombiano, Perú, Bolivia, yo no sé. Todos igual de latinos y morenos y indígenas que somos todos. Ujú. Y se creían nazis y formaron un grupo nazi y toda vaina y les ocurrió la brillante idea de irse a una conferencia nazi en Alemania. Llegaron allá y casi los matan No, qué manes tan brutos, marica. Bueno, los Boneheads. Bueno, que vámonos con el siguiente número. El 7. el 7 7 viene siendo el origen de Google. del nombre Google. Google, ese me gustó mucho cuando lo estaba leyendo. Y la historia del nombre Google no fue un nombre, o digamos, no fue un término inventado por los creadores de la página o del buscador de Google, sino que fue un niño de 9 años que inventó el número. Y bueno, no inventó el número, le dio el término a un número, ¿cierto? Porque Ujú. realmente el número no, ni se lo inventó ni lo descubrió, simplemente digamos que en su imaginación de niño y de su inocencia de niñez le puso un nombre al número más grande que se podía imaginar. Y eso fue un 1 con 100 ceros. O Exacto, o sea, sea, eso el sería... niño tenía un tío que era matemático que escribió varios libros, Edward Kastner, y entonces un día Ujú. él estaba escribiendo un libro que se llamaba Las matemáticas de la imaginación, y le dijo al niño que cuál era el número más grande que se puede imaginar. Entonces fue el que usted dijo, un uno seguido de 100 ceros, y le dijo, póngale nombre. Entonces el niño le puso nombre, Google. Así Exactamente, es. entonces de ahí aparece el número good, que obviamente, pues como todos sabemos, o espero que sepamos, los números no tienen final, o sea, no existe el número más grande, porque no existe, Son pero para la infinitos. imaginación del niño ese era el nombre, ese era el número que él no podía imaginarse nada más allá de ese número y se volvió Ujú. Google. Entonces el tío Entonces lo cuando los publicó en el libro. creadores, El tío lo publicó en lo el puso en el libro. libro. Pues el número no tiene ninguna importancia práctica, porque por ejemplo el número pi es muy importante. Ujú. No sé, el número de Avogadro en la química es muy importante. Google no tiene ninguna importancia práctica, pero sí quedó escrito y entonces viene por otro lado la historia de los que sí crearon Google, ¿no? Ujú. Exacto, entonces cuando Larry Page y Sergey Brin iniciaron el proyecto de Google, antes de que se llamara Google, le querían poner ese nombre, sí me pareció horrible. Le querían poner a su proyecto Backrub, como, no sé, consentir la espalda o rascar la espalda o no sé por qué le pondrían ese nombre. Y finalmente decidieron ponerle Google, pero Google no se escribía como lo conocemos, no se escribe Google, sino se escribe Google, la Googol. Pero Ujú. parece que fue un error al momento de poner el dominio de la persona que estaba comprando el dominio de google.com que hizo el error y quedó como google.com y ese fue el que adoptaron y ese fue el que creció. Exacto, En, eso fue por ahí en como en Google. 1996 que los manes empezaron como a crear su motor de búsqueda, Ajá, eh, pero en el digamos, 98 en el fue 98 fundada. fue que le dieron como el nombre de Google. Ellos lo que querían expresar era, o sea, que ellos querían guardar mucha información, querían buscar Ujú. compilar mucha información, muchos sitios de búsqueda. Entonces hicieron un paralelo entre el objetivo de su motor de búsqueda y lo que quería expresar el niño. O sea, el niño Exacto. quería expresar un número para él infinito. Y Entonces, entonces, para ellos ese es digamos, Google es lo más grande que existe, digamos, es el infinito sin poder ser un infinito, ¿cierto? Es como, ujú, en el imaginativo es lo más grande que puede haber. correcto, Y pues creo que han logrado su objetivo hasta ahora, ¿no? así es. Bueno, Historia interesante de dónde viene la palabra Google. O como dicen, ¿cómo es que dicen en España? Google. Google.
Yeah. yo pensaba que Google era al principio, ¿no? Eran las gafas de nadar. A los goggles. Sí, pero no, eso se escribe un poquitico distinto. Es que la escritura es un poquitico distinto. No, y es una confusión muy, Mm, muy común. Igual como se pronuncia, ¿no? El Google y los goggles. ujú, así es. Ok, Échela a ver. vamos con el número. Me disculparán por la tos durante el capítulo. Ok, vamos con el número 10, que es el elefante blanco. ¿De dónde viene el término elefante blanco? Y esto es algo que de pronto se usa mucho en Colombia. No sé qué tanto se usa en los otros países. La verdad que nunca he escuchado esa expresión de alguien de otro país, pero nosotros en Colombia sí lo usamos mucho. Ujú, Aunque el término no viene de la cultura colombiana, ni viene de una historia colombiana. exacto. A ver, usamos acá, por ejemplo, en Colombia lo usamos mucho para referirnos a obras civiles que terminan abandonadas porque es muy caro mantenerlas. Entonces es muy caro operarlas y mantenerlas, entonces terminan ellas abandonadas y ahí sin prestar ningún servicio. Y pues el término en realidad es muy acertado, muy acertado. Y en personal también, esto se usa mucho en lo que hice ayudado en la parte, digamos, eh, visual desde una ciudad, ¿no? Digamos, nosotros lo usamos cuando estamos en un pueblo, una ciudad, en cualquier lado y decimos, uy, eso es un elefante blanco y es una estructura gigante abandonada. Pero en la parte personal también nosotros podemos tener elefantes blancos. Por ejemplo, si yo tuviera una propiedad o un carro o algo que me esté generando demasiados gastos y yo no estoy recibiendo ningún beneficio de eso, ¿cierto? Eso Exacto. sería mi propio elefante blanco. Y la razón es esa, es tal cual. Así es, digamos, el término viene de Asia. Lo que sucede Ujú. es que antiguamente, hace muchos años, no, la verdad no sé, no sé de cuándo viene el término, pero sí sé que viene, o sabemos que viene de Burma, Tailandia, Laos y Ujú. Camboya. Resulta que allá los elefantes blancos, bueno, allá no, digamos, un elefante blanco es una especie muy difícil de En, ge- encontrar. Es en una general, sí. muy difícil, sí. Pero en esos países los había. Los Ujú. elefantes blancos, o los hay, supongo que los deben haber todavía. Entonces, cuando alguien encontraba un elefante blanco, lo normal era que se lo regalara a un monarca. Entonces, porque era una cosa considerada sagrada. Entonces, los monarcas los tenían y los podían mantener. Entonces, los exhibían y todo, y la gente veía sus elefantes blancos y era como un sinónimo de poder, una cosa De lujo. ostentosa, que demostraba Ujú. lujo. El problema venía cuando de pronto alguno de esos monarcas, en agradecimiento con alguna persona del común que les había hecho algún favor, les regalaba un elefante blanco. Ahí era el problema para la persona que no era rey, que no era monarca, que vivía normal. Resulta que recibía de regalo un elefante blanco y los elefantes blancos no se podían poner a trabajar porque eran considerados Era sagrado. sagrados. Entonces resulta que esa persona lo que quedaba era encartada, embalada ahí con un animal que comía mucho, que ocupaba mucho espacio y no le podía sacar ningún beneficio. Entonces el recibir un elefante blanco era realmente una maldición para una persona que no podía mantenerlo Era un castigo disfrazado de regalo. de regalo. Entonces podía llevarlo a la quiebra. Y no podía hacer nada con ese elefante y sí tenía que darle de Sí. comer. Entonces de ahí viene el término Entonces elefante blanco. literalmente es eso, es algo que puede que sea muy bonito, puede que sea muy ostentoso, pero al final del día es un gasto que puede llevar que puede llevar a la quiebra a cualquiera porque no hay forma de sacarle un beneficio a un elefante blanco otro que Ujú. verlo parado ocupando espacio. ¿Y en inglés Y no también existe el confundir con término? ¿No? no, nunca lo he escuchado ¿No? el white elephant, pero Mm. sí hay un término que se llama, que se dice the elephant in the room. Mm. Entonces el elefante en el cuarto, ¿no? En Colombia no lo usamos, ¿cierto? No, ¿O no. no? No, yo no creo. Aquí se dice the elephant in the room es cuando hay una situación que es
obvio para todo el mundo, una situación incómoda o hay un tema o hay algo que es obvio para todo el mundo, pero nadie habla de eso, pero se Mm, siente la tensión en el cuarto. Entonces, por ejemplo, no sé, el esposo le puso los cachos a la esposa y todo el mundo en el cuarto lo sabe, pero nadie dice nada, pero nadie, o sea, se siente la tensión. Entonces, o mm, cuando hay un problema obvio y alguien dice, bueno, hablemos del elefante en el cuarto, es como hablemos de lo obvio que nadie quiere hablar, porque es ok. como, hay un elefante gigante en el cuarto que está ocupando todo el espacio y todo el mundo lo está ignorando. O sea, así, ese Ok. es otro término que usan acá. Bueno, papá. ¿De dónde viene? No sé, pero sí, ese tiene que ver. A ver, vamos con el siguiente número y cae el 4. El 4 viene siendo la Ok. palabra francotirador Ok. o sniper. Sniper en inglés, francotirador en español. Quieren decir lo mismo, pero su origen es distinto, ¿no? Sí, 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 sí. Ujú. Y hay otro más que también se usa mucho acá, que tal vez no es tan conocido, es más conocido como para la gente de acá, pero por fuera no mucho, que es marksman, que de pronto en los videojuegos sí se usa mucho cuando uno agarra el francotirador, no sale como sniper, sino sale como marksman. Bueno, lo que pasa es que hace mucho tiempo hubo una guerra entre Francia y Prusia en Ujú, 1870. Entonces, el ejército francés, ellos tenían fusiles que eran de largo alcance. Entonces le permitían a una persona disparar calmada, quietica, desde una distancia lejana a un objetivo fijo y dar en el blanco. ujú. Entonces eran muy peligrosos y eran los franceses, ¿no? Entonces los prusianos llamaban a estos tiradores los tiradores francos. Entonces de ahí viene el término, luego lo abreviaron a Francotirador. francotirador y de ahí Bueno, viene el término francotirador. Y el término en y para los inglés, que no sabemos, Prusia, antes de que sigamos con el término en inglés, Prusia es hay una parte de lo que es Alemania, ¿no? Era parte del reino, bueno, del imperio alemán. Hoy en mm, día ya hace parte de Alemania. bueno, ok. Y en inglés el término nació de otra manera. Y la India fue una colonia inglesa. Ujú, Recordemos que por allá en los años 1500, 1600, Francia, Inglaterra, Portugal y España conquistaron todo el mundo. Entonces todo el resto del mundo lo volvieron colonias. Entonces los ingleses tuvieron muchas colonias en Asia, en África y en Oceanía. Entonces la India fue una colonia inglesa. Y allá pues llegaban muchos dignatarios ingleses a vivir y solían practicar la caza. Y hay un ave, un pajarito que se llama el snipe, o en español, como en Snipe. ujú, Ujú. en español la agachadiza. Y es muy rápido, es muy ágil. Cazar un pájaro de esos es muy difícil. Entonces, allá en la India, los ingleses que cazaban le decían sniper a los que eran capaces de pegarle un tiro a un pajarito de esos porque era muy difícil. Entonces, de ahí viene el término sniper en inglés y francotirador en español, pero ambos se refieren a tiradores de élite, o sea, gente que tiene mucha Ujú. puntería, que es capaz de situarse a mucha distancia de un objetivo y aún así darle. También son expertos en tareas de camuflaje y requieren mucha paciencia, ¿no? Porque un francotirador puede Sí, durar días puede estar ahí quietico esperando a que llegue su objetivo. sentado esperando por su objetivo. Ujú. Y también está la palabra que le decía al principio de el marksman, que sí es una posición militar. Sniper fue más como digamos, como un nickname o un alias que le pusieron, pero marksman normalmente va en grupos más grandes, hace parte del batallón. Y el sniper es más en operaciones especiales de grupos más Mm, pequeños, élite de la, del ejército. Pero en sí refiere a lo mismo, ¿no? A las personas que tienen muy buena puntería, a objetivos eh, a la distancia, ¿no?
Bueno, y tenemos la clasificación de los tiros más largos registrados, ¿no? En la historia. Quién sabe si serán los más largos o no, pero por lo menos que tenemos registros. Y empezando de atrás para adelante, el tercero más largo fue de 2.43 kilómetros por Rob Furlong. Y el Furlong me dio risa porque el apellido pues le va muy bien con lo que hace. ¿Qué quiere decir Furlong? Y fue en... No, yo solo por la parte long, ¿no? Ya. Como for long, como, sí, como lejano. Ya. Y fue en la guerra de Afganistán en marzo del 2002. 2.43 kilómetros. En el número 2 tenemos 2.47 kilómetros. O sea, solamente 400 metros de diferencia entre el tercero y el segundo. Yo no soy capaz de darle a nada a 400 metros. A 40 metros. Sí. Y este de 2.47 kilómetros fue de Craig Harrison del Reino Unido en la guerra de Afganistán en noviembre del 2009. Pero entre el número 1 y el número 2 sí hay mucha diferencia y es más de 1 kilómetro de diferencia. Y es de 3.54 kilómetros. También por un soldado canadiense cuyo nombre nunca fue revelado, me imagino que por seguridad o por anonimato, porque de pronto todavía está en servicio. Y fue en la guerra civil de Irak en mayo del 2017, hace apenas 8 años fue este 3.54 ¿Se imagina usted pegarle un kilómetros. tiro a algo que está a 3,5 kilómetros? Bueno. Hay algo que es súper curioso de eso. El tiro, en lo que sale del arma y llega al objetivo, pasan más de 10 segundos. Aproximadamente 10 segundos. 10 segundos. O sea, uno se alcanza a arrepentir de lo que hizo y la bala todavía no ha llegado. Oiga, venga, ya que usted hablaba de eso de permanecer encubierto, acá hubo un caso que me pareció muy curioso en Colombia. Resulta que por allá creo que fue, no sé, en el 2016, algo así como en el 2016, no sé si usted recuerde que había una olla en Bogotá que se llamaba el Bronx y Sí. la policía entró a fuego allá y sacó a todo el mundo de allá y encontró unas... Con Peñalosa, ¿no? Yo no sé con quién fue, pero el caso es que encontraron unas cosas horribles allá en el Bronx. Y resulta que unos días después yo leí un artículo en el periódico sobre un militar que era el que informaba de los movimientos que ocurrían en el Bronx y el tipo tenía que hacerse pasar por indigente y el tipo duró facilito 4 o 5 años haciéndose pasar por indigente. Entonces el man tenía que vivir en la calle y tenía que vivir como un indigente. O sea, él tenía que vivir puerco todo el tiempo, comiendo de la basura, todo eso. Creo que cuando el man podía almorzar bien y él tenía que salir y en una caneca de la avenida Caracas le dejaban una bandeja de icopor entre una caneca y él llegaba y la encontraba y comía, pero donde el man no llegara a la hora que fuera y de pronto se le adelantara a alguien, perdía. Y el tipo vivía así. Tienen que haber, lo que sea que le estuvieran pagando no era suficiente. Pero el tipo, no, le tiene que gustar a usted eso, hermano, sí, porque el tipo, eso lo había hecho ya en operaciones para coger guerrilleros, todo eso. O sea, el tipo es un experto, era un experto en tareas de esas encubiertas, ¿no? Sí. De tareas encubiertas, Pero obviamente ¿no? no podían revelar el nombre de él. Entonces el tipo daba la entrevista y todo eso para el periódico, eso, pero no se sabía quién era. Súper curioso. Muy loco uno meterse en esas. Muy teso. Aquí tiene que gustarle eso, hermano. Sí. Y yo me acuerdo qué película o fue un documental, no me acuerdo qué fue, que hablaban de los snipers, o de pronto hasta Mythbusters, bueno, no me acuerdo. Que después de cierta distancia no es solamente tener buena puntería, El ¿no? viento. Sino tienen que tener el viento y la curvatura de la Tierra. Imagina 3.5, más de 3 kilómetros, la curvatura de la Tierra ya tiene un efecto en la gravedad, la curvatura, el viento, muchísimas cosas que tiene que tener en cuenta para darle al objetivo. O sea, no es solamente como que supo apuntar y ya. Muchas cosas. Bueno, mijín, échela. Listo. Sigamos con el siguiente número. Aquí tenemos el número... El 12. El 12. 12 siendo el último.
Tenemos Ok. el origen de la frase más perdido que el hijo de Lindbergh. Y esto no es una frase solamente en español, déjeme decirle. Que ¿En inglés se también conoce existe? en inglés y en varios ¿En países. serio? Ah, bueno. Ok, entonces, como todos me imagino deben imaginarse, Lindbergh que era una persona. Y en marzo 1 de Era un piloto. 1932, era un piloto. Era un piloto. El 1 de marzo de 1932, en New Jersey desapareció su bebé de 20 meses. Y Lindbergh era, Pues, de Lindbergh Charles. era conocido porque man tenía un récord que fue, o sea, que el tipo hizo una distancia muy larga, yo no sé de dónde a dónde, creo que viajó a Europa sin hacer ninguna escala. Oh, sí. El man hizo una distancia muy larga de viaje y entonces se volvió muy famoso por eso. Vamos a ver. Ujú. A ver. ¿Quién Charles era August Lindbergh? Lindbergh. Charles August Lindbergh. Sí, desde New York a París sin parar. Fue su travesía. Ok. 3.600 millas. Ah, bueno, listo. Entonces por eso Y él en era el famoso. espíritu. Ah, bueno. Y el avión era el conocido Espíritu de San Luis. Mm, Que sí ok. hay muchas referencias del Espíritu de San Luis en muchos lugares. Ok. Entonces, bueno, se pierde el hijo, que también era apenas 20 meses de nacido. Y esto obviamente creó Fue muy un mediático. espectáculo mediático increíble porque fue muy mediático, claro, porque la persona, pues, Lindbergh era muy conocido por su travesía. Y se anunció en todos los periódicos y eso se buscó por todo lado. Y pues a diferencia de la creencia que tenemos, sí fue encontrado el niño. Desafortunadamente fue encontrado ya muerto, sí, sin vida. Ujú. Como decía una periodista, su cuerpo sin vida muerto. El niño se lo había Y robado fue y lo asesinado mataron. por Richard Hotman, ya, y lo mataron. Y Lo metió un totazo pues en la cabeza. al tipo lo encontraron y lo sentenciaron a muerte por silla eléctrica. Y de ahí viene, pues, si el dicho viene más perdido que el hijo de Lindbergh fue porque pues no se encontró y nadie nunca supo por qué no lo encontraban, pero realmente sí lo encontraron. Ujú. No, y también que No me acuerdo cuánto tiempo duró perdido, ¿no? mientras aparecía, Ujú. la gente decía eso, que está más perdido que el hijo de Lindbergh. Pero luego Sí, apareció. A sí, los... pero fue más la sensación mediática que realmente el misterio del... Porque yo por mucho tiempo pensé que no, que fue que nunca lo encontraron, pero no, sí, Ujú. sí lo encontraron. Sí, así es. ¿Y cómo se dice en Colombia? El hijo de Lindbergh. Más perdido que el hijo de No, Lindbergh. más que el hijo de Lindbergh. Mm. Señor. Sí, ok, listo. Dale, papá. Listo, bueno, ese fue uno cortico. Que vamos con el número 7, ya lo dijimos, ¿cierto? Creo que el 7 sí, pero entonces vamos al 1. Vamos al 1. Listo, entonces el término prensa amarillista. ¿Por qué decimos nosotros, Bueno. nosotros decimos amarillismo cuando estamos hablando del sensacionalismo en Ujú. la prensa, en la televisión? Sí, cuando se busca crear demasiada sensación en la gente, exagerar las cosas para crear conmoción en la Claro, gente. Eso se le llama amarillismo, ¿cierto? exacto. Ujú. Y bueno, ¿de dónde viene este término? Yo creo que todos hemos escuchado hablar del premio Pulitzer, un premio Ajá, de periodismo que es muy importante, tal vez el máximo premio de periodismo. Y ese sí. premio se debe a Joseph Pulitzer, que fue un periodista muy importante, pero el responsable de la creación de ese término porque el tipo era muy exagerado para las noticias. Y él era dueño Ya. de un periódico que se llamaba el New York World. Ujú. El tipo creó, o sea, un emporio, un periódico muy importante, pero tenía una competencia, la competencia era un magnate que se llamaba William Randolph Hearst, que era dueño del periódico que era competencia, que era el New York Journal. Ellos coincidían en que ambos querían ser los número uno, y para ser los número uno, entonces ellos exageraban las noticias. De No les hecho, importaba exagerar las ujú, vainas e inventarse cosas solo para vender más. de hecho, entre 1895 y 1898, Estados Unidos entró en guerra con España. Y ahí fue cuando Estados Unidos le quitó a Cuba a España.
Ujú. Y por allá, todo inició con un ataque que hubo a un barco gringo. Y ahí fue que se formó el tierrero. Y resulta que era muy difícil tener las primicias, era muy difícil. Sin embargo, estos las tenían. O sea, eh, sabían de primera mano lo que estaba sucediendo en el campo de batalla, lo cual era muy difícil. Entonces, lo que se decía era que ellos estaban inventando las noticias. Pero si hay un dato curioso ahí que decía, bueno, yo no sé hasta dónde esto sea cierto, pero hay una parte que dice que mandaron a un corresponsal a esa guerra para que mandara las noticias y que la persona, el corresponsal le escribía a Hearst, si no estoy mal en ese momento, sí a Hearst, que no, que aquí no hay, realmente no está pasando ningún conflicto, que no es tan malo como están diciendo, y el tipo solamente le dice, usted mande las fotos que el conflicto me lo invento yo. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que esto viene también ligado a los cómics, ¿no? Resulta que Ujú. los periódicos tenían tiras cómicas. Yo cuando niño, O tienen todavía, ¿no? sí, bueno, yo hace mucho que no veo un periódico, que no leo un periódico impreso, pero cuando yo era niño yo siempre me leía las comiquitas de los periódicos, que venía ahí Garfield, Benitín y Eneas, Archie, todo eso, ¿no? Las tiras O la cómicas. fue el amargado. Todo eso, exacto, que venía en los periódicos. Bueno, entonces, estos periódicos, el New York World y el New York Journal, ambos tenían una tira cómica de un niño que estaba vestido con una pijama amarilla que se llamaba The Yellow Kid. Ujú. Y él esto, pues era una caricatura, pero ambos lo tenían, The Yellow Kid. Entonces resulta que otro periódico, diferente a ellos dos, que era el New York Press, aprovechó que ambos tenían en común el niño amarillo dentro de sus cómics, dentro de sus tiras cómicas, y aprovechando que la palabra yellow en inglés también quiere decir como cobarde, entonces aprovechó eso, la caricatura, el juego de palabras con la palabra cobarde, y lo llamó a ellos amarillistas, digamos, acuñar el término refiriéndose a ese tipo de periodismo que hacían ellos. Y desde entonces se quedó ese término amarillismo. Exacto, entonces le empezó a llamar amarillistas porque en inglés se dice yellow bellied, que es como de estómago amarillo o amarillento, que es Mm, como cobarde. O sea, mm. como que le echa chi. Vea. Ah, Bueno, así. Entonces el amarillismo viene ahí, claro, sí, Pulitzer, sí, haciendo la investigación, sí. Pulitzer era Eso. conocido por amarillista, pero resulta que él como puso mucha plata para fundaciones, para universidades, todo eso. O sea, el man con plata, digamos que limpió su reputación y por eso hoy en día es recordado como un gran periodista y el premio más importante del mundo en periodismo tiene su nombre, pero en realidad O era así como amarillista. Nobel también, así como Nobel, que es conocido como el Nobel de la Paz y Nobel de muchas ciencias, también tuvo mucho que ver con la bomba atómica, Sí, si no en estoy mal, ¿no? realidad esa gente con plata, Es una digamos forma de que cambiar, usa la plata para limpiar su forma reputación de y... cambiar la historia Exacto, así es. y reescribir todo. Hágale, papá. Listo, vámonos con el siguiente. Estamos con el número 4. Ya lo hicimos. Eso otra vez. Oh, el 4 ya lo hicimos, ok. 8. Creo que 8. estamos con... Ah, sí está bueno. La expresión hay gato encerrado. Déjenos saber si ustedes usan esa expresión de gato encerrado, si en su país se lo escuchan, si ustedes lo dicen y qué significaría para ustedes. Pero en Colombia lo usamos mucho. Cuando decimos hay gato encerrado es como para decir que hay algo oculto que no nos quieren saber, que no nos quieren dejar saber, ¿no? Y cuando estamos en una conversación y hay algo como hay algo raro aquí, o llega uno a una casa y como que todo el mundo está actuando diferente, y por aquí hay gato encerrado. O cuando a uno le llegan a decir una cosa pero realmente tiene una intención por detrás, uno dice, aquí como que hay gato encerrado. Ok. Pero ¿de dónde viene realmente esa concepción o ese término, ¿no? De gato encerrado? Ujú. Bueno, pues parece que antes había un monederito, ¿no? Es un En estuche, el siglo bolsito XVII, o sea, por pequeñito. allá, que de los años 1600. Ujú. Y se le llamaba, a este monederito se le llamaba ¿qué? ¿Gato? Le decían el El gato. gato, el gato. Probablemente porque Y estaba normalmente hecho se de, escondía, ¿no? probablemente porque estaba hecho de piel de gato. Ujú.
No sé, eso es como difícil sacarle la piel, pero bueno. Digamos que sí, eso sí dicen que no hay forma de comprobarlo, pero bueno. Sí. Digamos que llamaba gato porque la sacaban de la piel de gato. Y se escondía para que los ladrones no se lo robaran, no se lo quitaran de los bolsillos o fuera fácil de encontrar. Entonces los escondían en la casa dentro de la ropa o en pronto dentro, Ujú. debajo del pantalón o lo que sea. Entonces siempre decían, entre los ladrones se decían, oye, eso hay gato encerrado, significa que no encontraron nada por encima, pero hay algo Pero que alguien oculto por llevaba un ahí que gato. debe tener la plata. O sea, que alguien Exacto. llegaba a ese bolsito que se llamaba, Hay que le decían más. el gato. El gato Y que lo encerrado. llevaba metido en... Ujú. Exacto. De ahí Sí, viene la en inglés se expresión. dice smells fishy, que es que también tienen que ver con Sí. animales, pero No era nada que pescado. ver con un gato. Huele a pescado. Smells fishy. Hay algo raro. Ah, bueno. Ya pues. Bueno, échale a ver, compañero. Ok, echémoslo otra vez aquí y estamos con este, ya salió. El número 3. El número 3. Ok. ¿Cuál es? El origen de la palabra tráiler. Cuando nos referimos a los Tráiler de las cortos. películas. Los cortos de las películas. Ok. El tráiler es también el contenedor que jalan los camiones, ¿no? Sabe que la mula tiene el cabezote, que es donde está la tracción, donde va el conductor, y ellos llevan enganchado un tráiler, que es ese, el remolque. El tráiler pues va atrás, en la parte de atrás. Entonces es chistoso que cuando uno ve una película los trailers están al principio, pero es que Ujú. resulta que eso es ahora, que los trailers van al principio, porque cuando se crearon los trailers era porque iban detrás, iban después de la película, que fue por allá entre 1910 y 1920. Entonces la gente veía la película y cuando se acababa la película, detrás de la película venían los trailers. Lo que pasa es que, pues, como es lógico pensar, pues, después de que usted acaba la película, si le van a colocar algo más, Ya, pues chao. usted no se queda a verlo, usted se va. Entonces, A menos que sean las películas de Marvel ahora que todo el mundo se queda hasta el final. exacto, ahora la Después gente de los espera la créditos. escena extra, exacto. O sea, esos serían los trailers. Algo así, sí. Solo que los trailers, pues, mostraban era otras películas que estaban por venir. Entonces, lo que prefirieron los dueños de los cinemas, de los cines fue, no, pues, chévere eso de que la gente vea las películas que están por venir, pero no están quedando a verlas. Entonces, mejor coloquémoslos antes de la película. Al final. Entonces, los colocaron antes de la película, pero el nombre se conservó. Lo siguieron llamando trailers, El trailer. que Ujú. era, y viene Sí, de la palabra remolque, que van atrás. el remolque, Sí. que viene remolcado por la película que Ujú. sería la parte inicial. Y el primer tráiler oficial fue en 1913 y fue para una obra de teatro, no fue ni siquiera para una película, fue para una obra de Broadway que dieron como, no sé cómo hacen, o sea, no sé si es que salieron los actores y representaban lo que iba a pasar en la siguiente obra de teatro o qué, pero sí era como un preview de próximas obras de teatro en Broadway. Échala a ver. Echémosla. Ok, vamos con el 2. El 2. Ah, bueno, hablando de trailers, ¿de dónde viene la palabra película? Yo creo que todos sabemos, o bueno, por lo menos en mi casa sí usábamos mucho de póngale una película del plástico, ese cuando es el delgadito transparente para guardar comida, uno le llama la película de plástico o algo así. Y realmente ese es el verdadero significado o el significado original de la palabra película, que es una capa muy fina de algún material. Y Por viene ejemplo, la piel. del latín pelis, que quiere Ajá. decir piel. Piel, Ujú, exactamente. Entonces, digamos, la piel es una película orgánica o así ujú, como en las frutas, la cáscara es una película que ujú. está cubriendo el fruto, Es ¿no? la piel de las frutas, o sea, Y viene de ahí. O es sea, película viene de exactamente. piel. Ujú, exactamente. Y se convierte, empieza a usarse en la cinematografía o en los materiales usados para cinematografía porque las imágenes eran guardadas en una película muy fina de un De material que celuloide. se llama celuloide. Celuloide. Exacto. Entonces ahí es donde se guardan las imágenes que luego pasándolas rápidamente hacia la sensación de Ujú. movimiento, que es lo que hoy conocemos como Claro, hoy cinematografía. en día las películas en el cine las proyectan en formato digital.
pero por lo menos cuando yo era niño las proyectaban en celuloide, que eran unos rollos Sí, sí, inmensos sí. que colocaban en una Unas latas máquina. así Sí, la máquina lo hacía redondotas. girar y entonces eso hacía que los fotogramas eh, fueran muy rápido y se viera la película. Y la música se colocaba, es decir, el sonido se colocaba por aparte. Hoy en día pues ya viene en un mismo archivo Formato viene digital. Ujú. el audio y el Que, video. que, que un paréntesis ahí, esos rollos grandísimos de celuloide de película venían en esos enlatados, ¿no? Ujú. Unas containers de lata. Y por eso, no sé en otros países, pero en Colombia se la llamaban los enlatados. Cuando uno veía series en la televisión como El Lobo del Aire y El Auto Fantástico y Ah, la Isla de claro. Gilligan Que repetían una y otra y vez. y se Ujú. llamaban enlatados porque llegaban en esas latas de Estados Unidos o de Ujú. Hollywood, llegaban a Colombia y se abrían los enlatados. Entonces les llamaban enlatados porque llegaban en ese formato de lata. Ya, 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 ya. No sé si no sé si se acuerda de ese término que decía, vamos a ver los enlatados o ese Sí, enlatar de pero se, enlatados. se usaba mucho, por ejemplo, por ejemplo, eso es como usted dice, Manimal, Los Magníficos, que los pasaban todo el tiempo. O sea, Ujú. es decir, Sí, sí, sí. que 10 años después la seguían pasando, que mucho tiempo. O sea, como que eso que tienen allá para cualquier cosa lo sacamos y lo ponemos. Sí, porque ya habían comprado los derechos, ya lo tenían y entonces simplemente era sacarlo y ponerlo. Exacto. Y entonces, pues pasó que entonces se empezó a llamar, como venían los fotogramas impresos en una película de celuloide, entonces se le empezó a llamar película a la obra cinematográfica en sí. Exacto. Y fue tanto así que la Real Academia de la Lengua Española terminó redefiniendo el término de película, no redefiniendo, digamos, adicionando, agregando el término a la palabra, también a la parte cinematográfica, ¿no? A la película como sí, como la llamamos hoy en día. Entonces la Ujú. película ya hoy en día ya no es solamente la película, la capa de algo, sino en sí la obra cinematográfica. Exacto, y a eso que usted llama se le llama resemantización, cuando un término Ujú. empieza a adquirir un nuevo significado, pero no por eso pierde su significado anterior. Exacto, Por se le agrega. ejemplo, asesinar, hace mucho tiempo quería decir cuando uno se pone muy bravo, cuando uno se indigna por algo. Oh, ok. Ujú. Pero, entonces, si usted busca, escriba asesinar y RAE, le aparece pues el término nuevo que es matar, pero no, pero también sale el significado antiguo que quiere decir como que uno se pone muy bravo. O sea que asesinar puede ser cuando se mata con rabia. Cuando usted le saca la piedra a alguien, mejor dicho. O sea, el asesino es No, el no, sí, que. pero la Ah, agregación ya. al término. Puede ser, puede ser. Un- Pero asesinarse, digamos, hace alusión antiguamente a como sacarle la piedra a alguien. O por ejemplo el retrete uno lo asocia al inodoro, al al baño, sí, sanitario, sí. pero el retrete era antiguamente un cuarto donde uno se iba cuando quería estar solo y que nadie lo fregara. Sí, también se usa Ujú, como el salón de lectura o de ujú. simplemente para ir a meditar, que nadie lo juega. Exacto, pero han sido palabras que han sido resemantizadas. Interesante. O como Sí. siesta no es solo dormir, sino también descansar. O sea, cambiar de actividad. Siesta. Sueño que se toma después de comer. Ujú, sí. Segundo, tiempo destinado para dormir o descansar después de comer. Tercero, tiempo después del mediodía en que aprieta más el calor. Y Ujú, cuatro, música que en las iglesias se cantaba o tocaba por la tarde. ujú. O sea, también es música. Ok, vamos con el 5. Chile, El 5, bueno, chile, chile. el origen de la palabra sicario. Bueno, sicario, como sabemos, se refiere a un asesino a sueldo, una persona que le pagan para que vaya y mate a alguien. Muy, Ah, muy utilizada en Colombia más que todo, ¿no? en El Colombia sicario, la es palabra sicario. en los 80 y en los 90 los Bueno, en México sicarios. creo también se usa mucho. Sí, bueno, Mm. porque acá los carteles de la droga pues utilizaron muchos sicarios para cometer asesinatos, que eran muchachos que andaban en moto, uno manejaba y otro atrás iba con un arma para matar a alguien. Pero el término viene de la época de Cristo. Eh, El bueno, Imperio Romano. exacto, de la época del Imperio Romano, que resulta que, pues, digamos,
el Imperio Romano tenía muchas tierras colonizadas, pues siempre que ganaban una guerra, pues esclavizaban y digamos, volvían como colonia a ese territorio Ujú. conquistado, ¿cierto? Entonces, en la antigua Roma habían un tipo de asesino que, digamos, como decir subversivos, como guerrilleros, que se oponían al Ok. régimen romano y Resistencia. sí, una resistencia al imperio. Y había un grupito muy selecto que cargaban un puñalcito que se llamaba el Zika. Y ellos lo cargaban debajo de la ropa. Y ese Zika, o sea, a la vez el vocablo Zika quiere decir cortar, quería decir cortar. Ujú. Y se le llamaba Zika a ese puñalcito que ellos cargaban. Entonces, a ese tipo de asesino o ese tipo de subversivo se le llamaban sicarios. Ellos eran los sicarios. Los sicarii. Ujú, exacto. Y utilizaban el Zika para apuñalar a sus víctimas. Entonces, digamos que el término sicario está, digamos, bien aplicado a que es una persona que mata, pero el término viene desde la época del Imperio Romano. ¿Tendrá algo que ver? ¿Usted jugó alguna vez ese videojuego de PlayStation que se llamaba Assassin's Creed? Nunca lo he jugado, pero sí sé cuál es, de unos tipos que andan encapuchados y que Vamos. son muy ágiles. Sí, sí. Sí, entonces el arma principal de ese videojuego era un cuchillo que tenían guardado acá abajo Ujú. y lo activaban como con un mecanismo que hacían así, se salía el cuchillo de una vez. No sé si ese sea el mismo que se refiere al No Zika. sé, Se no me sé, hizo pero de curioso ahí cuando viene leí la... eso. O sea, el sicario moderno pues es un poco distinto, Ujú. pero el término viene de la antigua Roma. Ok. Así es. Chela, a ver. Listo, vamos con el 9, creo que es el único que nos hace falta. Ah, no, el 9 y el 11 es el único que nos hace falta. El 9 son los tatuajes. ¿De dónde viene el término tatuaje? ¿O dónde vienen los tatuajes en sí? Ok, los tatuajes Bueno, son re viejos, ¿no? Son sí, los apenas... tatuajes como tal no tenemos un punto de referencia de origen. Es más, dicen que la momia más antigua que se ha encontrado hasta el momento con más de 5.000 años de edad o de antigüedad ya tenía tatuajes en la espalda, ¿no? La momia Sí, que se encontró no hace mucho, en 1997, esos si eran no fue. eran de unos aborígenes que habitaban en lo que hoy es Chile. Ajá. Yo no me acuerdo bien del nombre de esa tribu, pero las momias más viejas que existen son de esa tribu que vivía por el lado de Chile y tenían tatuajes, El Chile One. tenían una cantidad de tatuajes. Sí, en 1991 fue que se encontró la momia y ya tenía tatuajes. Ujú, Tal vez una de las tribus con mayor desarrollo y digamos que mayor significado entre los tatuajes son las culturas de las islas polinesias. Pues tal ujú. vez hoy en día más conocidos por las películas de Disney como Como Ana. Moana, donde Claro, si uno mencionan ve algo, pero a, siempre. a, a Maui, Ujú. está todo lleno de tatuajes, porque los samoanos, los maoríes, todas esas culturas, ellos desde niños empezaban a tatuarse. Sí, y tiene mucho significado en su desarrollo como personas dentro de la sociedad. Cada tatuaje significa algo diferente. Va de acuerdo a su tribu, va de acuerdo a su nombre, va de acuerdo a su rol, digamos, a su tarea dentro de la Ujú. tribu y la sociedad, ¿no? Y es algo que han luchado mucho por mantener, ya que obviamente, pues, como muchos sabemos, todas esas islas fueron colonizadas por los blancos y no entendían esta cultura y han tratado de limpiarlo. Y hace mucho, incluso hoy en día, ya después de todo lo que ha pasado, todavía siguen luchando con sus derechos. Ahí creo si no fue este año o el año pasado, una controversia gigante porque una congresista o parlamentaria, que allá es con parlamento, llegó con sus tatuajes en la cara, que es tradicional de su cultura, y casi que no la dejan entrar porque tenía tatuajes en la cara, cuando es Mm. algo de allá del país, ¿no? Sí, claro, no, es que por Eso sí. ejemplo los indígenas, los aborígenes de la Polinesia, ellos llegan a viejos cubiertos de tatuajes, todo el cuerpo, así Sí, como sí, sí. Maui en la película de Moana. Y se decía, o sea, se le llamaba tatau a ese arte porque Ujú. era como pinchando. O sea, para ellos era como exacto, el golpeteo. El golpeteo lo Ujú. llamaban tatau para poder introducir la tinta en En la la piel. piel. Y entonces eso es que Que, usted que, hablaba que de es el los... nombre.
Solo de los conquistadores, entonces ellos veían eso y eran Ellos ingleses. veían eso y claro, y dentro de nuestra cultura por muchos años se creyó que los únicos con tatuajes, digamos que los únicos con tatuajes blancos eran los marineros y era porque llegaban a esas islas y se hacían los tatuajes porque les llamaba la Ujú. atención y por mucho tiempo se vinculó el tatuaje con la gente, con los marinos o con los piratas y bueno, también hubo mucho Mm. tiempo que en nuestra cultura, por ejemplo, los únicos con tatuajes eran la gente, los criminales. En las culturas asiáticas, por ejemplo, en Corea o hasta hoy en día todavía, y en Japón, los tatuajes se vinculan mucho con las pandillas o con los grupos criminales organizados como no sé, como las familias, sí, criminales. Pues que llaman los que hay en Centroamérica, las Las, maras. tria- las, las maras en Mm, El Salvador ujú. o en Asia, las triadas. Y tanto así que hemos tenido la experiencia, bueno, yo tengo tatuajes, mi esposa tiene tatuajes y pues muchos amigos tienen. Y cuando uno va a esos baños, por ejemplo, turcos en Asia, si usted tiene tatuajes, lo obligan a cubrírselos. Mm. A usted le toca ponerse como bandas especiales de color piel para que no se note que tiene tatuajes, porque no quieren que haya algún tatuaje que vaya a ofender a alguna persona o que sea vinculado con alguna pandilla o grupo criminal. Entonces lo obligan o no lo dejan entrar. No, uno puede entrar mostrando ningún tatuaje. Qué pendeja. Mm. Pero bueno. Entonces los ingleses le decían, deformaron la palabra y decían tatú, los Los marineros tatú. ingleses. Luego entonces los franceses la deformaron más y decían tatuage. Y luego los españoles la deformaron y Ah, acuñaron el tatuaje. término tatuaje. Y así llegamos al tatuaje. Y así O tatú. llegamos al tatuaje o tatú, tal cual. Y ya hoy en día le dicen los tats. Ah, sí, todavía, exacto, la abreviaron más todavía. Sí. Así es. Bueno, creo que nos faltan Listo. dos, ¿no? Creo que nos falta uno más. Nos Nos falta esa falta última, solamente la de... la Y esto zanahoria. es todo, amigos. ¿Por qué creemos que el conejo come zanahoria? Pues sí, el conejo come zanahoria, pero eso no quiere decir que sea su comida favorita. De Ni es su hecho, favorita, ni es la que mejor le cae. exacto, es más difícil. O sea, los roedores, yo tengo roedores en la casa y entonces lo No, que les pero voy a no le decir, digas así a las niñas tampoco, yo sé, ¿verdad? bueno, mis hijas tienen unos roedores, unos curís o cuis. Quiz. Entonces lo que les voy a decir lo he comprobado. Guinea, o guinea pigs. Exacto, sí, o los cerditos de Guinea, correcto. Pues si usted le da zanahoria, ellos se lo comen. Ellos sí se la comen, pero les gusta más la lechuga. Lo que más les gusta a ellos es la lechuga. Ah, porque entre más fácil sea de comer y de roer, pues les gusta más. Si usted le sirviera a un conejo una zanahoria completica, empiezan por las hojitas y luego sí se comen la zanahoria como La tal. raíz. Mm, exacto, porque ellos van a comerse primero lo que es más fácil de comerse. Pero entonces, ¿por qué nosotros pensamos que el conejo come zanahoria? Y la respuesta está ahí, está en el ambiente. Es fácil, es fácil. O sea, no es muy difícil. Hay que es. La do- verdad que sí fue lo primero que se me ocurrió. ¿Dónde hemos visto nosotros a un conejo comiendo zanahorias toda la vida? Pues en la Warner Brothers, ¿no? La Exactamente, Warner el Brothers. conejo de la suerte que conocemos en español, o el más conocido Bugs Bunny. Entonces la creencia de que el conejo come zanahoria viene desde el conejo pulgas o Bugs Bunny. ¿Cómo le digo? Conejo pulga, ¿no? ¿Bugs no es una pulga? Bueno, pues nunca lo había traducido. Sí, No, pero no es una pulga, realmente bug es como, un como bicho. insecto, no, como un bicho, exacto. Listo. Bug Bunny, pero nunca lo había pensado así. Bugs Pues yo me Bunny. imagino que eso quiere decir, no, no, nunca lo he leído nada, pero me imagino, Bugs, pues Sí, para mí quiere decir una, sí, una, sí, una, Bugs una Bunny. pulga o algo así. No, sí, sino que Mm, nunca había caído en cuenta que es lo que decía. bueno, supongo que es por eso, bueno. Entonces resulta que, eso fue o sea, cuando empezó Bugs Bunny él no comía zanahorias. Lo que pasa es que a lo largo del desarrollo del personaje, Tex Avery, que fue el dibujante de Bugs Bunny, se le ocurrió parodiar una película
que se llamaba Sucedió una noche, de 1934, y en esa película hay una escena donde un personaje está recostado contra una cerca y está comiendo zanahorias y las mastica con la boca abierta y las mastica muy rápido, no es capaz de hablar bien y se ve muy chistoso. Es una escena cómica que fue muy chistosa en el cine, el tipo comiendo zanahorias y hablando rápido y no se le entendía nada. Entonces a Tex Avery se le ocurrió dibujar a Bugs Bunny haciendo lo mismo. Y esa escena pegó muy duro, a la gente le pareció muy chistosa, muy bacana. Entonces el Tex Avery de ahí en adelante siempre dibujaba a Bugs Bunny comiendo zanahorias. Mejor pensando con lo de Bugs. Yo creo que también lo de Bugs, porque es que hay dos connotaciones de Bugs. Son los insectos, que es, por ejemplo, bed bugs, que son los insectos de la cama, los ácaros. Ujú. O también puede ser de Bugs de canzón, que yo creo que va más por ahí. Ah, sí, también Bugs. Ya, porque por ejemplo, A un niño cansón. cuando a un niño canción le dicen, You're bugging me. Usted me está fastidiando, me está molestando. ¿Cierto? Entonces, Tiene más sentido, tiene más sentido. entonces yo creo que va más por ahí. Como el conejo Me dejó cansón. pensando, Bugs. Como conejo canzón, exacto. Como conejo canzón. Ya. Bueno, pues entonces de ahí es que creemos que el conejo come zanahorias, es por Bugs Bunny. Pero no, es más, dicen los veterinarios expertos en conejos que la zanahoria no es el mejor alimento para los conejos porque primero son más difíciles de digerir y segundo tienen demasiado contenido de azúcar para un conejo. O sea que si les van a dar zanahoria a los conejos que sean muy pocas porciones y no sea obviamente su alimento principal, porque no es que sea lo mejor para ellos, demasiado azúcar. Ok. Bueno, Sí, es una amigas y amigos, referencia que tenemos. creo que ya hemos abordado los 12 temas que teníamos para hoy. Y como dicen por ahí, esto es todo, esto es todo, Esto es todo, amigos. Quedó perfecto con ese. Muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Como siempre, agradecidos de que pongan un poquito de su tiempo para escucharnos, para apoyarnos. Por acá los queremos mucho. A todos nuestros amigos, a nuestros oyentes, a nuestros familiares, un abrazo gigante. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ahí es donde más nos pueden apoyar con sus comentarios, sus sugerencias, compartiendo nuestro contenido. Recuerden, es vddpodcast.com, donde pueden encontrar todas nuestras redes, YouTube a VDD Podcast o en Facebook o Instagram Viernes de Desmitificación. Amigas y amigos, muchas gracias por acompañarnos en una edición más de su BDD Podcast. Un abrazo grande, gracias por acompañarnos todas las semanas, los queremos mucho. Y Mario, muchas gracias por estar hoy acá transmitiendo a pesar de que anda un poquito indispuesto, Oh, mano. pero al pie del cañón, como siempre. Aquí estamos y con esto nos despedimos y que disfruten de su fin de semana. Feliz viernes. Bueno, pues hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil.